Investigando los trenes de cremallera, por tracción de cremallera y piñón, caímos en la sorpresa de que en México existió un tren de 300 metros con cremallera acá en el norte del país. Aquí la historia. Bermejillo, Ojuela, Mapimí, Durango fueron centros ferroviarios importantes para la minería, operados por empresarios alemanes y estadounidenses. Operó en Mapimí a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que se usaba para apoyar a la minería de Ojuela y la fundición de Mapimí, y secundariamente al transporte de pasajeros. La compañía minera Peñoles se formó en 1887. Más tarde, se hizo cargo de una pequeña operación en una mina conocida como La Ojuela, en el estado de Durango. Ojuela se encuentra en lo alto de una montaña sobre el pueblo de Mapimí, a unos 40 kilómetros al norte de Torreón. El desarrollo moderno comenzó a partir de 1896, ya en la época del Porfiriato. La fundidora de Mapimí era una empresa muy grande. En 1910 había 6 altos hornos, cada uno capaz de procesar 150 toneladas de mineral al día. La empresa Peñoles tenía un capital multinacional, cuyos accionistas eran predominantemente alemanes. Para 1883 llegó a la región el tren, el Ferrocarril Central Mexicano, que unía a la Ciudad de México con la fronteriza Ciudad Juárez y por ende a Estados Unidos. Peñoles vio en el ferrocarril una oportunidad para exportar sus materias primas y productos a aquel país. Se necesitó entonces de una eficaz conexión entre Mapimí y la vía del Central. Mapimí había quedado fuera del trazado, aunque una estación había sido establecida en el poblado de Bermejillo, llamado así en honor de José María Bermejillo, quien por cierto había poseído la mina de Ojuela y sus asociadas tiempo antes que Peñoles. El gobierno del estado de Durango otorgó una subvención de 1,000 pesos por kilómetro construido para que Peñoles construyera un ramal desde Bermejillo a las proximidades de Mapimí, donde se encontraba la gran fundición de Peñoles. En total fueron 24 kilómetros entre ambas poblaciones, y el terreno era llano, salvo un tramo justo antes de Mapimí. Técnicamente no presentaba grandes dificultades. Se contaba con un puesto de reabastecimiento de agua a 9 kilómetros de Bermejillo, en un punto conocido como La Zanja. El ancho de la vía, o trocha, era de 30 pulgadas, o sea 75 centímetros. Esto convertía al ferrocarril de Mapimí en un ferrocarril de vía angosta, mientras que el ferrocarril central tenía el ancho estándar de 143.5 centímetros. Esto supuso que la estación de Bermejillo, las cargas deberían de ser cambiadas de vagón para ser trasladadas de una línea a otra. Este problema logístico pudo importar poco a Peñoles, puesto que se contaba con un rico capital y de producto de lo que se generaba en Ojuela. En Bermejillo, el ferrocarril de Mapimí no solo conectaba con el ferrocarril central, sino también con un ramal poco conocido hacia Tlahualilo, Durango, donde a su vez existía un ramal que conectaba este poblado con el ferrocarril internacional, que desde 1902 iba a Iglipas, Texas, lo que le permitía un segundo acceso a Estados Unidos, además de Juárez El Paso. El ramal a Ojuela tenía unos 10 kilómetros de longitud, donde los primeros 5 eran de terreno plano, mientras que la segunda mitad era donde empezaba la pendiente para alcanzar los 300 metros de altura. Llegar allí implicaba un gran reto técnico, pues la pendiente era muy acentuada, de entre 9 y 13 grados. Por ello, se empleó entonces un ferrocarril especial de cremallera, en el que, además de rieles, la vía dispone de una serie de engranes que embonan con un piñón ubicado debajo de la locomotora. Este sistema, denominado ABT, permitía a la locomotora afianzarse a la pendiente, impidiéndole resbalar o caer en caso de detenerse. Este sistema era muy usado en ferrocarriles de montaña, en Europa, donde hubiera pendientes escarpadas y curvas muy cerradas.
En este punto se construyó una estación conocida como El Cambio, un sitio donde los vagones eran desenganchados de las locomotoras de camino, entre comillas, y se conectaban a la locomotora de cremallera para continuar su ascenso a la montaña. Los primeros 5 locomotoras de camino fueron ordenadas a la compañía Orenstein and Koppel entre julio de 1896 y enero de 1898. Llevaban un depósito de agua encima de la caldera y un depósito para el carbón incluido en la parte posterior de la locomotora, no en un vagón separado como se estilaba en las locomotoras más grandes. Los frenos eran operados a mano desde los carros. Para octubre de 1900 se determinó que las locomotoras no se habían desempeñado como se esperaba, de modo que fueron relegadas al ramal a América II y se ordenaron otras 4 locomotoras más grandes al fabricante Baldwin Locomotive Works. Podía correr más rápido, sin peligro de descarrilar. Las 2 primeras de esta serie aún tenían frenos de mano, pero la tercera y la cuarta ya fueron integrados con frenos de aire. A pesar de que estas locomotoras se veían muy pequeñas, tenían calderas más pesadas y más grandes que algunas locomotoras de vía estándar. En cuanto a las locomotoras de cremallera, Orenstein and Koppel entregó 2 entre 1898 y 1900. Tenían calderas inclinadas, contaban con engranaje para adherirse a la cremallera. El cilindro de baja presión estaba por encima del cilindro de alta presión. Ambas locomotoras deberían de viajar con los vagones enganchados por delante al ascender a la montaña, de modo que iban empujándolos. Esto pues para evitar perder un vagón en caso que se desenganchara. Del mismo modo, la locomotora echaba reversa para descender de Ojuela. No solo se transportó mineral, todos los equipos pesados y voluminosos que hubo en la mina fueron llevados por tren. El ferrocarril tenía un grupo de vagones de carga y de pasajeros, góndolas, plataformas, cisternas, tanques y, lo más interesante, tenía un coche particular, entre comillas. El vehículo particular era un vehículo grande, un carro grande más grande que los coches de pasaje. Tenía tejado y una plataforma de observación cerca de 1/4 de longitud del coche. Tal vez como una terraza, seguramente fue empleado por servidores especiales y ejecutivos de la compañía. El vehículo particular se utilizaba tanto en la línea principal como en el ramal de Ojuela. El ferrocarril de Mapimí enumeraba sus horarios en el Manual Oficial de los Ferrocarriles publicado en los Estados Unidos. El tren hacía 1 hora y media de recorrido, salía a las 5 de la mañana de Mapimí, llegando a Bermejillo a las 6:30. Desde donde partía a las 8:15 llegaba de nuevo a Mapimí a las 9:45. Un segundo recorrido se hacía a las 10:45 a Bermejillo, llegando a las 12:15, y a la 1:15 emprendía el regreso y llegaba a Mapimí nuevamente a las 2:45. Estos 2 recorridos permitían una conexión a buen tiempo con las corridas del ferrocarril central, que contaban con un tren diario a Ciudad Juárez y otro a la Ciudad de México. Finalmente, había una corrida nocturna que partía de Mapimí a las 8 p.m. y llegaba a las 9:30 a Bermejillo. Posiblemente, durante la noche, el tren regresaba a Mapimí para volver a trabajar la mañana siguiente. Durante la Revolución Mexicana, las tropas villistas tomaron Mapimí. Sin embargo, no hubo afectación a las instalaciones de Ojuela o a la fundidora en el pueblo. Sobre este aspecto, se ha especulado que existía alguna especie de acuerdo verbal con el cual Pancho Villa no afectaría los intereses alemanes en México, de modo que la minera Peñoles fue relativamente respetada y sus empresarios no tuvieron que proporcionar, entre comillas, préstamos para la causa, a diferencia de los empresarios norteamericanos. La fundición de Mapimí se cerró alrededor de 1921 y el mineral de Ojuela empezó a ser trasladado a la fundidora de Peñoles. Recientemente había instalado en Torreón, Coahuila. La planta de energía se actualizó en 1925 para alimentar los equipos y las bombas de las minas y puede haber operado hasta 1932, cuando la mina comenzó a inundarse. En 1946, Peñoles suspendió todas las operaciones de Ojuela y la mina se dejó en manos de los trabajadores. El ferrocarril de pasaje
empezó a operar irregularmente y todo el sistema fue abandonado probablemente a principios de 1930, después de transportar el equipo sobrante que podía ser utilizado y desechos de la mina y la fundición. Pocos vestigios quedan del ferrocarril hoy. Hoy en día, el trazado a Bermejillo lo ocupa una carretera. Sin embargo, es posible ver en algunos lugares los terraplenes de la antigua vía. El tramo a Ojuela se convirtió en el acceso de los vehículos al lugar. Las ruinas de la fundición aún se encuentran a la entrada de Mapimí.